Resumen de la Biblia del libro Gálatas. Parte número 3. La defensa doctrinal, justificación por la fe. Capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 31. Introducción. Bienvenido a este audiolibro dedicado a uno de los pasajes más profundos, transformadores y decisivos de toda la carta a los Gálatas, la defensa doctrinal de la justificación por la fe. En estos capítulos, Pablo no solo enseña teología, él abre su corazón, apela a la razón, confronta al error y eleva la verdad del Evangelio con una pasión que aún resuena hoy. La iglesia de Galacia estaba siendo influenciada por enseñanzas que afirmaban que la fe en Cristo no era suficiente, que para ser justificado era necesario añadir obras de la ley. Frente a esta distorsión, Pablo levanta su voz con una mezcla de firmeza, urgencia y amor pastoral. Su propósito no es humillar a los creyentes, sino llamarles a despertar, a recordar en quién habían creído y cómo habían comenzado su camino espiritual. En Gálatas 3 y 4, Pablo utiliza un conjunto impresionante de recursos espirituales y pedagógicos. Preguntas retóricas que golpean el corazón. Ejemplos históricos que conectan la fe cristiana con la historia de Abraham. Doctrinas fundamentales que explican la función de la ley y la gloria de la gracia. Imágenes de familia y adopción, que revelan nuestra verdadera identidad en Cristo. Y una alegoría poderosa, que compara la esclavitud de la ley con la libertad del Evangelio. Cada uno de estos elementos se entrelaza para mostrar una verdad que atraviesa generaciones. La fe en Jesús es la única puerta hacia la libertad verdadera. Es un mensaje que transformó la iglesia del primer siglo, desafió tradiciones arraigadas y sigue hoy hablándonos con claridad divina. Nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente, que no debemos añadirle nada, y que cualquier intento de depender de nosotros mismos nos lleva nuevamente a una vida de esclavitud espiritual. Este audiolibro te invita a sumergirte en esa verdad que libera, a redescubrir el corazón del Evangelio y a afirmar la identidad que Dios nos ha dado. Ya no somos esclavos, sino hijos amados del Padre Celestial. Herederos de sus promesas y participantes plenos de su gracia redentora. Prepárate para un viaje doctrinal y espiritual que no solo informa, sino que transforma. Un viaje que te recordará quién eres en Cristo y qué significa vivir verdaderamente en libertad. La fe superior a la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 14. Pablo inicia este segmento con una exclamación que sacude el alma. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? No son palabras de enojo, sino de un pastor profundamente preocupado. La palabra fascinó implica engaño, seducción espiritual, un desvío causado por enseñanzas que parecían piadosas, pero que estaban alejando a los creyentes de la verdad del Evangelio. Los Gálatas estaban cayendo en la trampa de pensar que, aunque habían comenzado su vida cristiana por la fe, ahora podían completarla mediante obras de la ley. Pablo los despierta con una pregunta penetrante. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora acabaréis por la carne? La esencia del argumento es clara. La salvación, los milagros y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas fueron recibidos por fe, no por observancia legal. No hubo ritual, ceremonia, ni esfuerzo humano que produjera la vida del Espíritu. Todo fue un acto de gracia divina. El ejemplo de Abraham, la fe como fundamento eterno. Para fortalecer aún más su enseñanza, Pablo recurre a uno de los personajes más respetados por los judíos, Abraham. Antes de la ley, antes de los mandamientos de Moisés, antes de cualquier sistema religioso estructurado, Abraham simplemente creyó a Dios, y esa fe le fue contada por justicia. Pablo demuestra que Abraham no fue declarado justo por cumplir reglas. No fue aceptado por Dios por su comportamiento. La circuncisión, que tantos enfatizaban, ni siquiera existía aún. Su relación con Dios comenzó y se sostuvo por fe. Y porque Abraham fue justificado por fe, todos los que creen en Cristo se convierten en verdaderos hijos de Abraham, herederos de la misma bendición. Esta declaración rompe cualquier idea de favoritismo espiritual y abre las puertas de las promesas de Dios a todos los pueblos, naciones y culturas. La fe, no la ley, es el puente que conecta al ser humano con Dios. La ley y su efecto, bendición o maldición. Pablo no ataca la ley como mala, sino que revela su función. La ley no fue dada para justificar, sino para mostrar la incapacidad humana de cumplirla. Por eso dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
¿Por qué? Porque la ley exige obediencia perfecta, continua y sin fallos. Y ningún ser humano puede cumplirla de manera absoluta. La ley, entonces, no tiene poder para dar vida. Al contrario, revela nuestra necesidad desesperada de un Salvador. Cristo, el que rompe la maldición. Después de señalar la imposibilidad humana, Pablo introduce la gloriosa obra de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto significa que Jesús tomó sobre sí la condena que merecíamos. Él cargó el peso de nuestra desobediencia y murió en nuestro lugar. La muerte de Cristo no solo nos libera del castigo, sino que nos abre la puerta a la bendición que era para Abraham. La justicia por la fe y la promesa del Espíritu Santo. Jesús cambia la historia. Donde había maldición, Él trae bendición. Donde había esfuerzo humano, Él trae gracia. Donde había esclavitud, Él trae libertad. Conclusión del capítulo. Todo el argumento de Pablo conduce a una verdad firme e inquebrantable. La fe siempre ha sido superior a la ley. La fe justifica. La fe conecta con las promesas. La fe trae al Espíritu. La fe libera. La ley, por sí sola, solo puede condenar, pero la fe en Cristo transforma, salva y llena de vida. El propósito de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 29. En esta sección de la carta, Pablo se ocupa de resolver una de las dudas más importantes de los primeros creyentes. Si Dios le dio a Abraham una promesa basada en la fe, ¿por qué luego entregó la ley a través de Moisés? ¿Contradice la ley la promesa? ¿Anula una la importancia de la otra? Pablo responde con una claridad sorprendente, usando ejemplos cotidianos, verdades teológicas profundas y una visión espiritual que revela el corazón del Evangelio. La promesa fue primero y es inmutable. Pablo comienza recordando que incluso en los acuerdos humanos, un pacto ratificado no puede ser anulado ni modificado a voluntad. Y si eso es cierto entre los hombres, ¿cuánto más con las promesas hechas por Dios? La promesa a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las naciones, es anterior a la ley. Vino 430 años antes. Por lo tanto, la ley no reemplaza la promesa. No la corrige. No la cambia. Ni la hace inválida. La promesa fue dada por gracia y recibida por fe. Esa dinámica nunca cambió. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Pablo responde con firmeza y profundidad. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, no para producir justicia, sino para revelar la realidad del pecado. Es decir, la ley no fue dada como un camino alternativo a la salvación, sino como una herramienta temporal y necesaria para exponer la verdadera condición del corazón humano. Mostrarnos que somos incapaces de cumplirla plenamente. Evidenciar la gravedad del pecado. Y demostrar nuestra absoluta necesidad de un Salvador. La ley es como una luz que alumbra el polvo en una habitación. No crea el polvo, simplemente lo revela. La función de la ley, un guía provisional. Pablo utiliza una imagen pedagógica muy clara. La ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, instructor o cuidador temporal. En el mundo antiguo, un tutor guiaba, corregía y cuidaba al niño hasta que alcanzara la madurez. Pero una vez que el niño llegaba a esa etapa, ya no vivía bajo la autoridad del tutor, sino como un hijo con plenos derechos. Así también la ley. Nos acompañó. Nos instruyó. Nos protegió de desviarnos. Y nos preparó para la llegada del Mesías. Pero cuando Cristo vino, la función del tutor terminó. Ahora ya no vivimos bajo la vigilancia de la ley, sino en la libertad de la gracia. La fe nos introduce en una nueva identidad. Con una de las declaraciones más hermosas del Nuevo Testamento, Pablo afirma: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No dice si guardan la ley, ni si se circuncidan, ni si cumplen ciertos rituales. Es por la fe. Solo por la fe. Totalmente por la fe. Y esta nueva identidad transforma todas nuestras relaciones. En Cristo. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Esto no elimina nuestras diferencias humanas,
sino que derriba cualquier barrera que impida la comunión y la unidad espiritual. La fe nos coloca a todos al mismo nivel, como hijos amados de Dios y miembros de una misma familia. Herederos de la promesa. Finalmente, Pablo concluye con una verdad que corona todo este capítulo. Si pertenecemos a Cristo, entonces somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto significa que participamos de las bendiciones espirituales prometidas desde el principio. Recibimos la herencia que Dios preparó para sus hijos. Y vivimos ya no bajo la esclavitud del pecado o la ley, sino en la libertad gloriosa de la gracia. La ley nos encerró bajo el pecado, pero Cristo nos abrió la puerta hacia una nueva vida. La ley nos mostró nuestra necesidad, pero la promesa nos dio la solución. La ley nos dio temporalmente, pero la fe nos adopta permanentemente como hijos. De esclavos a hijos. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 20. Pablo continúa su explicación utilizando una ilustración sumamente rica y reveladora. Compara la vida espiritual del creyente antes de Cristo con la experiencia de un heredero que, siendo aún niño, no puede ejercer sus derechos. Aunque la herencia ya le pertenece por derecho, en la práctica vive como si fuera un esclavo bajo la supervisión de tutores y administradores. Así estaba la humanidad antes de la venida de Jesús, destinada a la libertad, pero viviendo bajo un sistema que no podía dar vida. La condición antes de Cristo. Pablo describe que, antes de la revelación plena del Evangelio, estábamos bajo los rudimentos del mundo. Esto no solo se refiere a la ley mosaica, sino a cualquier sistema religioso o moral en el que el ser humano intenta acercarse a Dios por sus propios esfuerzos. En ese estado, vivíamos sin poder disfrutar la verdadera relación con Dios. La ley nos señalaba el camino, sí, pero no podía hacernos hijos. Nos enseñaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero no tenía el poder de transformarnos internamente. La llegada del Hijo y el cambio de destino. Sin embargo, todo cambió con la encarnación. Pablo usa una frase poderosa. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. En el momento exacto, en el día perfecto del plan eterno de Dios, Cristo vino al mundo. Nació bajo la ley para liberar a quienes estaban esclavizados bajo ella. Su misión no fue simplemente perdonarnos, sino redimirnos y adoptarnos. Redimir significa pagar un precio para poner en libertad a un esclavo. Adoptar significa elevar a ese esclavo a la posición de hijo legítimo y heredero. Es decir, Cristo no solo nos libera del pasado, también nos coloca en una nueva posición delante de Dios. El clamor del Espíritu, Abba, Padre. Pablo declara una verdad maravillosa. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y ese Espíritu produce espontáneamente un clamor que revela intimidad, Abba, Padre. Abba es una expresión aramea profundamente afectiva, equivalente a papá, padre querido. No es un título formal, es un susurro de confianza, cariño y seguridad. Este clamor es una prueba interna de nuestra adopción. El Espíritu da testimonio de que ya no somos esclavos. No vivimos bajo el miedo. No estamos tratando de ganar el amor de Dios. No caminamos en inseguridad. Sino que somos verdaderos hijos y herederos. Somos herederos de Dios. Coherederos con Cristo. Participantes en la vida, la gracia y la gloria del Padre. La profunda preocupación de Pablo por los Gálatas. En esta parte del capítulo, Pablo abre su corazón con una vulnerabilidad conmovedora. No habla solo como apóstol, sino como un padre espiritual profundamente dolido. Observa que los Gálatas están retrocediendo hacia prácticas que los atan a rituales vacíos. Están cambiando su libertad en Cristo por reglas, fechas, ceremonias y obligaciones que nunca podrán justificar a nadie. Pablo pregunta con incredulidad. ¿Cómo es posible que quieran volver a la esclavitud? Él teme que todo el esfuerzo invertido en ellos haya sido en vano. Les recuerda el cariño con que lo recibieron al principio, cuando escucharon el Evangelio con alegría. Ahora, sin embargo, están siendo influenciados por falsos maestros que buscan alejarlos de la gracia. Dolores de parto espirituales. Pablo utiliza una imagen muy fuerte para expresar lo que siente. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dice que está sufriendo de nuevo como una madre que está dando a luz, hasta que Cristo sea formado en ellos.
Su mayor deseo no es que los gálatas lo admiren, lo sigan o lo defiendan. Su oración sincera es que Cristo sea plenamente formado en su carácter, su fe, su manera de vivir. Este lenguaje muestra cuánto le duele verlos retroceder. Su angustia no es por su reputación, sino por su bienestar espiritual. Un llamado a vivir como hijos, no como esclavos. Este pasaje es un llamado directo y amoroso a dejar atrás toda forma de religiosidad basada en méritos humanos. Pablo invita a sus lectores, y también a nosotros hoy, a abrazar con plena confianza nuestra identidad en Cristo. No somos esclavos. No somos huérfanos. No somos empleados. No somos mendigos espirituales. Somos hijos. Hijos amados. Hijos libres. Hijos herederos. Y vivir como hijos significa caminar en confianza, disfrutar la gracia de Dios y rechazar cualquier sistema que pretenda añadir requisitos humanos a la obra perfecta de Cristo. Agar y Sara, alegoría de la esclavitud y la libertad. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Pablo concluye esta sección doctrinal con una de las imágenes más impactantes de toda la carta. Recurre al Antiguo Testamento, no para hacer un simple recuento histórico, sino para presentar una alegoría que ilumina la diferencia radical entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. El contexto histórico transformado en enseñanza espiritual. Abraham tuvo 2 hijos. Ismael, hijo de Agar, la esclava. Isaac, hijo de Sara, la mujer libre. Ambos niños nacieron en el mismo hogar, pero sus historias fueron completamente distintas. Pablo toma este contraste y lo transforma en un poderoso símbolo espiritual. Agar, el símbolo de la esclavitud espiritual. Agar representa el pacto del Sinaí, el pacto de la ley, entregado a través de Moisés. Bajo este pacto, la relación con Dios está condicionada por mandamientos y obligaciones. La identidad espiritual es la de un siervo que necesita cumplir para ser aceptado. La ley, aunque santa, revela nuestra incapacidad y nos deja atrapados en nuestras propias limitaciones. Ismael, el hijo nacido de Agar, llegó al mundo por medios naturales, humanos. Su nacimiento dependió del esfuerzo, la planificación y la intervención humana. Pablo usa este hecho para mostrar que todo intento de justificarnos ante Dios por nuestras propias obras inevitablemente produce esclavitud. Quien se aferra a la ley para justificarse, termina viviendo bajo condenación, miedo y esfuerzo constante. Sara, el símbolo de la promesa y de la libertad en Cristo. En contraste, Sara representa el pacto de la promesa, el pacto de la gracia. Isaac nació no por estrategia humana, sino por intervención sobrenatural. Fue el hijo imposible, nacido cuando Abraham y Sara ya no podían tener hijos por medios naturales. Así, Isaac se convierte en el símbolo perfecto de lo que Dios hace por gracia. Lo imposible se vuelve posible. Lo que no podíamos producir por nuestras fuerzas, Dios lo trae por medio de su poder. La relación con Dios se convierte en un regalo, no en una carga. Sara, la mujer libre, es la imagen de nuestra identidad en Cristo. En ella encontramos libertad verdadera, herencia sin esfuerzo humano, vida basada en la promesa, no en la autosuficiencia. La Jerusalén de arriba, la madre de los libres. Pablo profundiza aún más diciendo que la Jerusalén de arriba, la ciudad celestial, el reino espiritual, es la madre de los creyentes. Ella representa la vida del Espíritu, la vida nueva que viene desde lo alto. Mientras que la Jerusalén terrenal vivía bajo el sistema legal, la Jerusalén de arriba está llena de gracia, gozo y libertad. Somos ciudadanos de ese reino superior y, por lo tanto, hijos de una libertad que no puede ser anulada por leyes humanas. La persecución del hijo natural al hijo de la promesa. Pablo también recuerda que Ismael persiguió a Isaac. Esto no es solo historia antigua, representa cómo el sistema de obras siempre se opone al sistema de la gracia. A lo largo de toda la historia bíblica, quienes confían en sus méritos se han resistido a quienes viven por fe. Lo mismo ocurre hoy, el legalismo siempre intenta silenciar a la gracia, porque la gracia desmonta el orgullo humano y da toda la gloria a Dios. La expulsión de la esclava y su hijo. Pablo cita el mandato de Dios a Abraham. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Con esto, Pablo no habla de personas,
sino de sistemas espirituales. El legalismo no puede convivir con la gracia. La salvación por obras no puede mezclarse con la salvación por fe. El Evangelio exige una ruptura total con cualquier sistema que pretenda sustituir la obra de Cristo. Hijos de la libre, no de la esclava. Finalmente, Pablo declara con fuerza y claridad. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta afirmación define nuestra identidad espiritual. Somos hijos de la promesa. Herederos por gracia. Nacidos no de esfuerzo humano, sino del poder de Dios. Llamados a vivir en libertad, no en esclavitud. Pablo nos invita a abrazar esa libertad con gozo, a rechazar todo legalismo y a caminar cada día con la certeza de que nuestra relación con Dios está fundada en la promesa eterna, no en nuestro rendimiento. Conclusión. Al llegar al final de estos capítulos de Gálatas, encontramos una defensa firme, apasionada y profundamente pastoral de la doctrina que está en el corazón del Evangelio, la justificación por la fe. Pablo no solo corrige errores, nos invita a comprender la naturaleza misma de la salvación y a vivir en la libertad gloriosa que Cristo nos ha dado. A lo largo de estos pasajes, Pablo nos recuerda verdades eternas que siguen transformando vidas hasta hoy. 1. La fe ha sido siempre el camino hacia Dios. Desde Abraham hasta nuestros días, la relación con Dios nunca ha dependido de méritos humanos, rituales o cumplimiento perfecto. Dios siempre ha obrado por medio de la fe. La fe que confía, que descansa, que se rinde y que abraza la promesa. No nacemos espiritualmente por obras, ni somos transformados por nuestras fuerzas. Somos salvos, sostenidos y perfeccionados por la obra de Cristo. 2. La ley tiene un propósito, pero no puede salvar. La ley revela nuestro pecado, expone nuestra necesidad y nos muestra el camino. Pero no puede darnos la fuerza para recorrerlo. Es un tutor, un espejo, una guía temporal. Su función es llevarnos a Cristo, el único que puede limpiar, restaurar y dar vida. Donde la ley señala la herida, Jesús trae la cura. 3. En Cristo somos hijos, no esclavos. Esta es una de las verdades más hermosas del Evangelio. En Cristo no somos siervos marchando bajo temor, sino hijos amados acercándonos con confianza al Padre. Ya no vivimos para intentar ganar su aprobación, vivimos desde su aprobación. Hemos sido adoptados, sellados por el Espíritu y hechos herederos de una promesa eterna. La casa del Padre es nuestro hogar, no nuestra prisión. 4. La gracia nos llama a vivir en libertad. La gracia no solo nos salva, también nos libera. Nos invita a soltar la autosuficiencia espiritual, el legalismo, el perfeccionismo y el peso de tratar de ser lo suficientemente buenos. Cristo cumplió la ley perfectamente para que nosotros pudiéramos caminar en la libertad de su amor. Vivimos por fe, guiados por el Espíritu, con la seguridad de que la obra de Jesús es completa y suficiente. Al cerrar este estudio, que quede resonando en tu corazón una declaración poderosa. Eres hijo de la promesa, no de la esclavitud. Eres heredero de gracia, no prisionero de la ley. Eres amado, libre y aceptado en Cristo, no por lo que haces, sino por lo que Él hizo por ti. Que este mensaje renueve tu fe, fortalezca tu caminar y encienda en ti el deseo de vivir cada día con la certeza de que la libertad que Jesús dio, nadie puede quitártela.